Está con nosotros Edwin Raúl Greenwich Centeno, es arqueólogo con la especialidad de bioarqueología por la Universidad de San Marcos de Lima. Tiene también estudios de forense y podéis ver con detalle el currículum en el programa que os han dado. Su trabajo fundamental en estos momentos lo está desarrollando en el Departamento de Investigaciones Arqueológicas y Bioarqueológicas de la Basílica de la Catedral de Lima. Es la persona que está al frente de toda la investigación que se está haciendo con todos los restos, los hallazgos que se han encontrado en las criptas y en el subsuelo de la Catedral de Lima. La verdad que es apasionante y yo he tenido la enorme suerte de poder visitarlo in situ, acompañado y guiado por Raúl. Él, en concreto, ha estudiado algunos de los restos que han aparecido allí, entre ellos los restos de Pizarro, de Francisco Pizarro, de los que nos va a hablar ahora, pero también de otros personajes tan importantes como el arzobispo Jerónimo de Loaiza o de Santo Toribio de Mogroviejo, o de Rivera el Viejo, que fue uno de los hombres más cercanos a Francisco Pizarro y uno de los alcaldes de la capital de Lima. Tenemos con nosotros a una persona que es de carne y hueso, pero que muchos de vosotros estáis acostumbrados a verlos en la televisión, todos estos CSI y los investigadores de Bones. Bueno, pues él es una de esas personas que está trabajando día a día con restos y con los hallazgos que, bueno, pues que se han, como decíamos, que se han hecho en la catedral. Muchísimas gracias, hay que agradecerle porque aterrizó ayer de Lima. Está aún el pobre con este jet lag que se tiene cuando se cruza el charco, pero creo que su intervención va a ser muy interesante y lo que nos va a aportar esa visión desde la bioarqueología va a ser también, y creo que ya en su momento cuando se publicaron el primer informe que publicó, creo que fue muy importante para todas las personas que nos hemos dedicado a estudiar a Pizarro y a estudiar el periodo virreinal de Perú. Muchísimas gracias y adelante, Raúl. Muchísimas gracias, José María. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esa presentación. Bueno, no soy un CSI ni nada por el estilo, pero gracias de todas maneras por la presentación. Bueno, sé que estamos contra el tiempo, así que voy a tratar de ser breve, pero no por ello quiero dejar de agradecer y deseo agradecer sinceramente la invitación hecha a participar en este magno evento a don Hernando de Orellana Pizarro y a su familia, con quienes tenemos ya desde hace un tiempo una historia de amistad y cooperación interinstitucional. Y digo tenemos porque no solo vengo en representación del equipo de investigación que trabajó los restos de Pizarro y que continúa trabajando otros personajes en la catedral, sino también en nombre de la Basílica Catedral de Lima y de todas las autoridades de la Iglesia Católica representadas en Lima, que le envían un afectuoso saludo y un gran agradecimiento por acompañarnos en estas investigaciones durante este tiempo, ¿no? Igualmente, quisiera expresarle mi deseo, mi enorme respeto y amistad al hermoso pueblo de Trujillo de Extremadura. Es la primera vez que estoy aquí, a sus autoridades y a toda su bella gente. Sinceramente es un tremendo honor para mí estar aquí ante ustedes para hablarles quizás un poquito sobre este personaje tan polémico, ¿no? Y naturalmente que proviene también de estas tierras. Muchas cosas seguramente se seguirán escribiendo sobre el personaje, nada está dicho. Como aquí los investigadores que me han precedido han mencionado que la biografía de Pizarro no es un tema que esté totalmente zanjado y terminado, ¿no?
hay biografías y biografías, y el propio doctor Lavallée también naturalmente está en proceso de investigación y de ampliar un poco más el estudio sobre el personaje. Bueno, la presentación que voy a hacer en este momento es muy distinta a las presentaciones que hemos visto hasta ahora, debido a que esto es un informe básicamente más dirigido a un público técnico, ¿no? Y probablemente si tienen alguna consulta durante la explicación me la pueden hacer, no esperemos hasta el final. Bien, voy a empezar. Antes de poder empezar con la investigación propiamente de los restos, es importante tratar de contextualizarlo, los antecedentes de la investigación. Miren, Pizarro, incluso después de muerto, incluso los restos de él han sido muy polémicos a lo largo de la historia. En el año 1891, a vísperas justamente de los 400 años del descubrimiento de América, el alcalde de Lima decidió hacer un homenaje al conquistador. Por aquel entonces se designó una comisión con el objeto de extraer los restos de un personaje desconocido hasta ese momento y que se suponía era Pizarro. Se encontraban debajo del altar mayor en la cripta arzobispal, ¿no? Debajo del altar mayor, el altar más importante en la Catedral de Lima. Bueno, dichos restos fueron exhumados y un equipo de historiadores se encargó de hacer una investigación histórica sobre el proceso que se había dado con el cuerpo de Pizarro después de haber sido inhumado. Paralelamente, un equipo de investigadores hizo un estudio científico de los mismos con el objeto de identificar su autenticidad. Bueno, estos restos fueron analizados. Los científicos establecieron que presentaba una serie de marcas de derrames sanguíneos producidos por las heridas en la cabeza, en el cuello y extremidades superiores, coincidentes, decían ellos, con las heridas que habría sufrido Pizarro momentos antes de la muerte. Bueno, habían una serie de heridas que no aparecían y que ellos explicaron naturalmente que esas heridas habían desaparecido naturalmente por la putrefacción del tejido dañado, ¿no? Pero era básicamente un cuerpo momificado. Ahorita vamos a ver una foto de ese individuo. Ese informe científico bastó para que los restos se exhibieran como auténticos. En aquel entonces, estamos hablando de 1891. Se hizo una publicación en ese año 1891, que se llamó El asesinato de Francisco Pizarro, un estudio médico legal, ¿no? Hecho por el doctor Guillermo Fernández Dávila, que era catedrático entonces de Medicina Legal de la Universidad de San Marcos. Y recibió un premio, el premio Hipólito Unanue de la Academia Nacional de Medicina. Entonces, la autenticidad de estos restos estaba totalmente certificada, no solamente por la comunidad científica, sino también porque hubo una intención política de hacer un homenaje al personaje. Sin embargo, cabe destacar que es importante denotar que la presión política de aquella época es la que de alguna manera condicionó el estudio que se hizo en esa época. Bien, hasta ese entonces los restos de Pizarro eran ese cuerpo momificado que tenemos nosotros ahí, ¿no? Esta es una fotografía ya después del descubrimiento de la caja con la empuñadura y la espada. Ahorita les voy a explicar ese tema. Los restos que ustedes ven ahí son los restos que habían sido autentificados en el año 1891, ¿no? La polémica se despertó polémica porque habían muchos científicos que no estaban de acuerdo con este veredicto, y a raíz de eso se hace un estudio médico legal en 1935, y se publica en 1945 un estudio basado en el informe de 1891, y ese estudio médico certifica nuevamente que esos restos eran auténticos. Hasta ahí tenemos esa momia exhibiéndose. Hasta ese momento
1945 hasta 1985, la momia que están ustedes viendo en este momento se encontraba exhibiéndose en el mausoleo que corresponde a Francisco Pizarro como si fuera auténtico. Bueno, sin embargo, existía un acta fechada en el año 1661. Hay un artículo que fue publicado por José Toribio del Polo en donde él hace referencia a un acta fechada en el año 1661, la cual menciona que la cabeza de Pizarro yacía en una cajita de plomo en cuya tapa se podía leer esa inscripción que ustedes ven ahí, ¿no? Aquí está la cabeza del señor Marqués don Francisco Pizarro, que descubrió y ganó los reinos del Perú y puso en la Real Corona de Castilla. Esa acta se levantó cuando se estaba haciendo la exhumación de los restos de Santo Toribio a Mogrovejo para ver cuál era la situación del cuerpo en ese momento, de Santo Toribio. Y se toparon con esta cajita, ¿no? Esta acta que indicaba justamente este evento, ¿no? Bien, esta acta no fue tomada en cuenta para nada durante las investigaciones de 1891, no fue tomada en cuenta para nada tampoco hasta la publicación de 1945, simplemente pasó desapercibida. Luego, como muchos de los descubrimientos que se hacen y que se han hecho en la catedral a lo largo de la historia, en el año 1977, de manera fortuita, cuando se encontraban haciendo labores de remodelación y restauración del espacio sepulcral denominado cripta de los prebendados o cripta arzobispal, se descubrió lo que tenemos aquí. En el nicho central de la cripta arzobispal yacían dos cajas, una caja forrada con terciopelo negro y otra caja de madera en cuyo interior se encontraba justamente la cajita de plomo que, que nos da, de la cual nos daba fe el acta de 1661, ¿no? En esa caja de plomo al interior había un cráneo, una mandíbula, la empuñadura de una espada y la inscripción que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Aquí está la cabeza del marqués don Francisco Pizarro, que descubrió y ganó los reinos del Perú y puso en la Real Corona de Castilla. Este descubrimiento despertó nuevamente la polémica sobre los restos que hasta entonces se venía exhibiendo en el mausoleo Pizarro, es decir, la momia que hasta entonces se venía exhibiendo ahí. Se realizaron dos estudios, uno el informe Ludeña y el otro el informe Guillén San Cristóbal. Los dos fueron diametralmente opuestos. El informe Ludeña, realizado en 1984, concluye lo siguiente en relación al estudio que realizaron, ¿no? Que la autenticidad del cráneo de Pizarro estaba certificada por la inscripción en la tapa y por su referente en el acta de 1661. Sobre la caja desarmada, él concluyó que la caja forrada con terciopelo negro, que era la misma caja en la que había sido enterrado Pizarro cuando fue exhumado del Patio de los Naranjos y llevado a la cripta arzobispal, ¿no? Sobre las lesiones del esqueleto ubicaron 14 lesiones penetrantes producidas por instrumentos punzocortantes, ¿no? En cabeza, cuello, extremidades superiores, lo cual concordaría con los relatos que se tienen sobre la muerte de Pizarro. Y concluye que naturalmente el hallazgo de los restos eran auténticos, ¿no? Y se confirmó, confirmándolos estos por las investigaciones arqueológicas e históricas, ¿no? Sin embargo, Edmundo Guillén, que también hace una investigación tanto histórica, muy rigurosa, y también una investigación antropológica, llegan a conclusiones muy distintas a las que llega Ludeña, ¿no? Ellos indican que las fuentes históricas empleadas por el doctor Ludeña son insuficientes y carecían de veracidad, pues no existían documentos oficiales que certifiquen lo sostenido en su informe histórico. Por otro lado, sobre el estudio arqueológico, él también establece que los estudios que se habían realizado no permitían establecer satisfactoriamente la relación de estos restos con Pizarro, que no había compatibilidad entre el cráneo, mandíbula y el resto del cuerpo. Asimismo, el cráneo presentaba características gráciles con líneas de inserción muscular débiles, al contrario de las vértebras cervicales y el resto del esqueleto. El cráneo, mandíbula y los demás huesos del esqueleto presentan caracteres irreconciliables unos con otros y por lo tanto decía que se había armado un individuo en base a una serie de cuerpos, ¿no?
cabe recalcar, creo que no lo dije, cuando se encuentra la cajita de plomo en una caja y el cuerpo en otra caja, este cuerpo se encontraba entremezclado con otros individuos, ¿no? Entonces, el estudio Ludeña trata de identificar al individuo, trata de individualizarlo y separarlo del resto de cuerpos. Y bueno, sobre la falta de información, el informe San Cristóbal indica también de que la información no era suficiente como para establecer la edad y la morfología del esqueleto de Pizarro, ¿no? Incluso hace una acotación a los años que debía haber tenido Pizarro al momento de su muerte. Sí, los exámenes complementarios que hizo el estudio Ludeña, el informe Guillén también los toma para desacreditar justamente la autenticidad del cráneo, ¿no? Porque exámenes de restos puparios, de pupas, encontrados en el cráneo, habrían puesto en duda la antigüedad de los restos y la naturaleza de la inhumación. Lo que decía el informe San Cristóbal es que debido a este desarrollo pupario, el cráneo debía haber estado expuesto cuando menos unos 10 días a la intemperie, para que esas pupas pudieran haberse desarrollado de esa manera. Y eso está en contra de lo que la información histórica nos dice sobre la muerte de Pizarro. Él fue enterrado, inhumado, 12 horas después de su muerte. Entonces no había tiempo para que las pupas se desarrollaran al nivel que se desarrollaron y que se encontraron en ese cráneo, ¿no? Eso fue uno de los elementos quizás más fuertes del informe San Cristóbal, ¿no? Bueno, y él concluye naturalmente que el esqueleto no era de Francisco Pizarro y era una persona de procedencia anónima. Bien, hasta ese entonces, naturalmente iban los dimes y diretes entre estas dos posiciones, ¿no? Recordemos que en el año 1891 el informe pericial médico había determinado que esta momia era de Pizarro y posteriormente apareció otro esqueleto, un individuo esqueletizado, y básicamente trae abajo la primera versión, ¿no? La versión de la autenticidad de la momia que hasta entonces se venía exhibiendo. Cuando nosotros iniciamos en el año 2006, realmente el propósito del proyecto en sí no era trabajar los restos de Pizarro, ¿no? El propósito era elaborar, como lo indico, una metodología de investigación que tenga una visión interdisciplinar, porque no bastaba solamente con trabajar con una serie de investigadores y que luego ellos aportaran los datos para que una mente brillante pudiera luego establecer las relaciones entre la información, sino que era importante que los investigadores dialogaran entre ellos y llegaran a consensos, ¿no? Es decir, partir ya no solamente de un estudio meramente arqueológico, meramente histórico, meramente antropológico, sino fusionar todas las disciplinas de manera tal que podamos intercomunicarnos entre todos y llegar a crear una metodología de investigación adecuada, interdisciplinar. Es en ese sentido que era importante trabajar un personaje conocido. Naturalmente el esqueleto de Pizarro reunía esas características, ¿no? Entonces el objetivo era ciertamente trabajar el esqueleto de Pizarro, pero con el objeto de ampliar la investigación a temas que no se habían tratado antes, desde el punto de vista bioarqueológico. Es decir, hacer una biografía del personaje en razón del estudio de los restos humanos. Estudiar los huesos y mediante los huesos poder reconstruir la vida del personaje, más allá de la información que nos pueda proporcionar las crónicas o información documental, ¿no? Entonces, el objetivo era ese, básicamente. Vamos a reconstruir la vida de este personaje, pero en base a los restos humanos. Sin embargo, eso no se podía hacer si no se tenía la certeza de que esos restos en realidad se trataban de los restos de Pizarro. Y para poder hacer ello se necesitaba arrancar desde cero. Esta vez nosotros no teníamos ninguna presión política de ningún lado y tampoco había ningún tipo de presión
desde el Ministerio de Cultura para poder trabajar estos restos, ¿no? De esa manera se decidió hacer la investigación, se decidió iniciar desde cero y ampliarla en los aspectos que les estoy mencionando aquí, ¿no? Ya íbamos a trabajar otros temas, como por ejemplo, aparte de identificar los restos, también tratar de establecer, por ejemplo, mecanismos para establecer las actividades que el personaje realizó en vida, ¿no? Actividades nosotros lo llamamos en la bioarqueología identificar elementos que nos permitan establecer qué tipo de actividades realizaba el personaje en vida, el tipo de dieta que llevaba también, el tipo de enfermedades que padecía, ¿no? Estudio de paleopatologías, lesiones que puede haber tenido en vida y que queden improntas en los restos, ¿no? Es decir, reconstruir toda la vida de este personaje en base a los huesos. Bueno, perdón. Bien, entonces el desarrollo de la investigación se basaba en esto, ¿no? El personaje histórico versus la evidencia material. La bioarqueología, como toda ciencia, se basa en la evidencia material. Necesitamos tener la evidencia. Si no tenemos la evidencia, nosotros no podemos decir nada, ¿no? La evidencia es sumamente importante para poder establecer la reconstrucción tanto del crimen como del personaje. Bueno, establecimos un protocolo de investigación antropológica para este personaje. Partimos de la idea de que era un individuo NN y necesitábamos trabajar desde cero el personaje, ¿no? Bueno, nos dedicamos, extrajimos este tipo de protocolo de la antropología forense, pero a diferencia de la antropología forense no estábamos tratando un tema legal, sino un tema histórico, naturalmente. Entonces, la idea era crear una nueva metodología y en base a eso extraer, digamos, lo que nos servía de las diferentes disciplinas que teníamos, de los diferentes profesionales que teníamos en la mano, ¿no? Lo primero que se trata de establecer es si se trata o no se trata de restos humanos. ¿Corresponden los restos humanos a un solo individuo o a varios? Como decían los diferentes, el informe Guillén. El sexo, la afiliación ancestral, la estatura, el peso, la destreza, el físico. Rasgos o anomalías del esqueleto que podían servir para identificar positivamente el cuerpo. Y también la oportunidad, la causa y la forma de la muerte, ¿no? El mecanismo lesionario. Para poder identificar los restos de Pizarro era importante partir de hacer un perfil biológico del individuo, establecer sexo, edad, lateralidad, a ver si era diestro, zurdo, ¿no? Estatura, y además desarrollar algo sumamente importante, el mecanismo lesionario, ¿no? Los momentos de la muerte y cuál fue la causa de muerte más probable del personaje, ya que eso está muy bien documentado por la información histórica que tenemos. Entonces, el procedimiento se inició así. Teníamos que trabajar primero en una investigación de la escena o del contexto. Naturalmente, el contexto del entierro de la muerte fue en el año 1541, es decir, el contexto no teníamos mucho, no tenemos mucho, ¿no? Solo la información que se tiene del dato documental al respecto del personaje. La recuperación del espacio físico donde se llevó a cabo el crimen tampoco había, y tampoco el lugar de entierro original. Bueno, se clasificó por información histórica el sitio de entierro donde fue enterrado Pizarro, que habría sido primario, pero el lugar donde se lo descubre en el año 1977 ya no lo era, ¿no? Era naturalmente un entierro secundario porque fue trasladado a ese espacio y posteriormente sufrió una serie de disturbamientos, ¿no? En el análisis de laboratorio se hizo un análisis macro y micro de todas las piezas del esqueleto, levantamiento de un acta, registro fotográfico y fílmico, las vistas generales sumamente importantes, medidas métricas, el uso de escalas también, se radiografiaron los elementos, se tomografiaron. Todo lo que ustedes están viendo ahí es parte del protocolo que nosotros llevamos a cabo y se hizo una limpieza superficial y profunda. Bueno, en este caso fue necesario hacer una limpieza superficial porque si hacíamos una limpieza profunda íbamos a perder mucho dato. Encontramos restos puparios también en el resto del esqueleto, al igual que había en el cráneo.
y eso es muy importante para poder establecer, por ejemplo, cuánto tiempo el individuo estuvo enterrado realmente, ¿no? Bueno, se hace el tendido del esqueleto, se hace un ladeo, se hace un inventario de las piezas, un inventario dental, ¿no? Y se deja constancia de la condición de cada una de las piezas. La identificación preliminar de sexo, edad, patrón ancestral y estatura es básicamente para definir el perfil biológico del individuo, ¿no? Se deja constancia de cada una de ellas, se hace un registro fotográfico, registro fílmico también, y se trata de identificar individualidades. ¿Qué es lo que caracteriza a este personaje? ¿Qué es lo que lo diferencia de los demás, ¿no? Se busca también las pruebas de contacto de hueso con el metal o algún otro elemento contaminante o ajeno al organismo. Y se hace toma de muestras. Tomamos muestras para ADN también en este caso, ¿no? Bueno, esta es la ficha técnica del individuo que nosotros trabajamos, ¿no? Aquí podemos ver el porcentaje del esqueleto es básicamente el 90%, lo cual era totalmente impredecible tener el 90% del esqueleto, ya que se trata de un personaje del año 1541, enterrado en un espacio que fue cambiando constantemente. O sea, el personaje fue exhumado, fue ingresado a la cripta, perdón, no a la cripta directamente, sino fue ingresado al interior de la Catedral de Lima, y como ustedes saben, la Catedral de Lima sufrió una serie de modificaciones, es decir, los cuerpos que se encontraban en los espacios sepulcrales fueron cambiando de lugar constantemente. Sin embargo, aún así, el porcentaje de huesos presentes en el esqueleto del 90%, de 206 huesos, ¿no? La fecha de fallecimiento, el año de la exhumación, el año de enterramiento, el potencial del individuo era al 100% diagnóstico, porque nos permitía poder hacer análisis macroscópicos y microscópicos también, ¿no? Este es el perfil ya biológico del individuo después de haber hecho el análisis, ¿no? Ahí están los restos del personaje. Como ustedes pueden ver, es un esqueleto casi completo, le falta únicamente la mano derecha. Luego les voy a contar qué pasó, porque luego encontramos un hueso de la mano en otro contexto. Este es el perfil biológico. El esqueleto básicamente presenta el 90% de las piezas óseas, como les decía, en buen estado. Un rango de estatura entre 1,66 y 1,79, con un promedio de 1,72. En antropología forense trabajamos con rangos porque no se pueden establecer, digamos, estaturas fijas, sino que se trabajan con rangos más o menos y luego una media, ¿no? La media vendría a ser 1,72 m. La edad biológica entre 50 y 66 años con un promedio de 48. Y ahí tenemos una pequeña descripción de López de Gómara, ¿no? Un poco nos describe el físico del personaje. Este es el perfil biológico. Continuamos con el perfil biológico en base a una serie de elementos, como yo les dije, a nivel de, todavía no sé, se partíamos desde cero, teníamos que establecer el perfil biológico, teníamos que ver en efecto si el individuo era sexo masculino o sexo femenino, ¿no? Los elementos que nosotros encontramos a nivel del cráneo nos indicaban que en efecto el individuo era de sexo masculino, ¿no? Una serie de elementos que son observables fácilmente a nivel macroscópico, ¿no? La prominencia mastoidea, la amplitud, la cresta supraorbital, ¿no? Glabela. En base a estos elementos, que es un tema técnico, se puede establecer el sexo del individuo, ¿no? Que es de dimorfismo sexual masculino. Luego también la mandíbula pasó por ese proceso y también se estableció en efecto que se trataba de una mandíbula de sexo masculino, ¿no? Correspondía el sexo del cráneo con la mandíbula, en efecto. Había un desfase al momento de la mordida, sí. Sin embargo, ese desfase se podía explicar fácilmente porque había una pérdida. Si ustedes pueden ver ahí, básicamente no tiene molares, ¿no? Entonces, al perder los molares, el individuo, toda la masa ósea, ¿no? Simplemente se cierra, ¿no? Se oblitera y se pierde masa ósea en esa parte. Entonces, ya cuando tú tienes un cráneo, haces la mordida y la mordida es desfasada, se va hasta la cara, ¿no?
eso no indica que el cráneo, que la mandíbula no le pertenezca al cráneo, ¿no? Simplemente ha habido un proceso ahí de reabsorción de los alvéolos. Entonces, poco a poco íbamos descubriendo cosas y de repente la experticia de algunos investigadores anteriormente no lo habían visto de esa manera. El perfil biológico, continuábamos, ¿no? Es necesario establecer el perfil biológico no solo en el cráneo, sino también en el esqueleto postcraneal. Entonces, para eso hay que hacer un estudio de la pelvis. La pelvis masculina y femenina son distintas, y ahí tenemos las características y los grados que determinan, por ejemplo, cómo podríamos establecer el dimorfismo sexual entre una pelvis masculina y una pelvis femenina. También se estableció que era un individuo de sexo masculino, y la edad en base a dos herramientas que nosotros utilizamos, ¿no? El estudio de la sínfisis púbica, también se estableció la edad de entre 50 y 66 años con una media de 58. Y la superficie auricular, que también nos cercioraría que la edad del individuo era esa. Bien, además de estas características teníamos otras, ¿no? Como la dentición, que estaba ausente por pérdida antemortem y postmortem. No encontramos ningún diente en el personaje, lo cual no implica que cuando él murió no haya tenido dientes. Ciertamente no tenía los molares ni los premolares porque ya los había perdido en vida, pero tenía algunos dientes incisivos que ya se habían perdido probablemente en un proceso de exhumación, ¿no? Porque es lo primero que se pierde. Luego, el proceso degenerativo de intensidad media fuerte en toda la región torácica y toda la región lumbar de la columna vertebral, era evidente, ¿no? Había proceso osteoartrítico en las articulaciones óseas, ¿no? Y ese comportamiento estaba naturalmente asociado a un individuo de edad avanzada y de un cuidado bastante pobre, ¿no? La densidad ósea que se pudo observar luego de hacer el tomografiado indicaba también que se trataba de un individuo de edad avanzada, es decir, por todos lados, por todos los medios probables de hacer este tipo de análisis nos indicaba en efecto que se trataba de un individuo de edad avanzada, no había ninguna duda de ello, ¿no? Luego se establecieron ya rasgos individualizantes para ver qué es lo que caracteriza a este personaje a diferencia de otros. Ahí está la media de la estatura, que era diestro, y la atribución del patrón ancestral, ¿no? Caucasoide de origen europeo. Bueno, luego pasamos a hacer una serie de análisis, ¿no? Restos puparios, análisis físico-químicos, tomamos muestras de pupas, muestras de hueso para establecer dieta, pero lo más importante era establecer el mecanismo lesionario y la posible causa de muerte del personaje, porque esa era uno de los elementos fundamentales para probar la autenticidad. Se encontró una serie de elementos. Nosotros trabajamos lesiones antemortem, que son las lesiones que el individuo sufre en vida y sobrevive a ellas, una caída, un golpe, ¿no?, etcétera, deja una impronta en el hueso que luego puede ser, cuando es radiografiada, se puede observar que ha habido una fractura, o a simple vista se puede observar porque hay una callosidad ósea, ¿no? Las lesiones perimortem, que son las lesiones que están alrededor de la muerte, que pueden ser lesiones causa de muerte, o que definitivamente son lesiones causa de muerte. Los bioindicadores de actividad social, lo que les decía hace un momento, que se trata básicamente de las improntas que quedan en los huesos, producto de una actividad que realizamos repetitivamente en vida. Las paleopatologías, que básicamente establecer qué tipo de enfermedades sufrió el individuo en vida y que haya dejado además improntas en los restos, ¿no? Y la contaminación post-mortem en este caso fue importante para establecer qué pasó con el individuo después de haber sido inhumado. Bueno, dentro de las lesiones que nosotros encontramos a nivel del cráneo, podemos ahí apreciar algunas de ellas, ¿no? Se encontraron 8 cortes a nivel de la base mandibular lateral derecha. La mayoría de las lesiones que presenta este individuo son del lado lateral derecho. Luego les voy a explicar por qué. También una serie de lesiones cortantes contundentes, ¿no?, en el epicóndilo medial, que es básicamente esta parte del hueso, que es una lesión de defensa. Digo que es una lesión cortante contundente porque es ocasionada por un artefacto
que además de ser cortante, viene con una determinada fuerza, que lo que hace es que haya pérdida de masa ósea, es decir, cortas y la parte cortante, la parte que estás seccionando, básicamente se va a perder, ¿no? Una cortante penetrante viene a ser aquella que corta e ingresa, pero que no necesariamente va a significar una pérdida de masa ósea, ¿no? Esa lesión en el brazo era muy importante porque ciertamente era una lesión cortante contundente. No solo cortó, sino que seccionó parte del hueso. Y en una región en la cual básicamente deja al brazo del individuo inservible, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, es el brazo derecho. Es decir, si tú haces un corte a ese nivel y dejas inservible ese hueso, dejas al individuo sin la capacidad de poder defenderse. Ese corte probablemente haya sido uno de los primeros en sufrir el personaje. Es un corte de defensa, la forma en la cual tú podrías haber llegado a seccionar esa parte del hueso es si tú tuvieras el brazo más o menos en esta posición, ¿no? Bueno, el análisis de mecanismo lesionario, ahí están, por ejemplo, las lesiones que se encontró a nivel del cráneo, múltiples lesiones cortantes penetrantes en tanto la órbita izquierda, en el proceso cigomático, la cara, en el nivel del pómulo, que además no solo seccionó el arco cigomático, sino que también se detuvo, ahorita lo vamos a ver, creo que acá, a ver. Aquí en la imagen blanca de la tomografía se puede apreciar, ¿no? El arco cigomático está cortado y llega incluso hasta la coronoides de la mandíbula. Es decir, la espada vino de esta manera, corta el arco cigomático y se detiene en el proceso coronoideo de la mandíbula, ¿no? Bien, aquí al costado podemos ver también una lesión contundente, no con una espada, sino con un artefacto probablemente duro y pesado, ¿no? Que habría dañado parte del hueso frontal también. Eso también se corresponde con esta crónica que indica que Pizarro, cuando estaba tratando de hacer la señal de la cruz con los dedos, uno de sus criados viene y le lanza una especie de vasija llena de agua en el rostro, ¿no? Entonces, un golpe de esa naturaleza habría probablemente ocasionado este tipo de fractura. Ahora, es importante también anotar que cuando hacemos un estudio de fracturas, mucho de lo que llega hasta nuestros días ya no está completo, ¿no? Es decir, la información llega fragmentada. Podemos hacer una descripción en base a lo que tenemos y no podemos suponer más de lo que podría haber sucedido si no se tiene información, si no se tiene la evidencia, ¿no? Pero en este caso sí, ahí está, ustedes lo pueden ver. De repente no se ve muy bien ahí en la imagen, pero hay una fractura que va desde la parte de la flecha inferior hasta el hueco que está en la parte superior, ¿no? Esta es la órbita izquierda del cráneo, ahí se puede ver la trayectoria también de la espada, ¿no? Ambas vistas, cómo es que se detiene, sale por la parte lateral del... el arco cigomático que les explicaba hace un momento, ¿no? El corte que sufre el individuo a nivel del arco cigomático y luego se detiene en la coronoides, ¿no? También se pueden establecer los planos y la posición del atacante al momento de el personaje reciba la lesión, naturalmente, ¿no? Esta es una fotografía interesante del borde inferior de la mandíbula, porque ahí se pueden apreciar una serie de cortes, los 8 cortes que yo les indicaba hace un momento, ¿no? Todos del lado derecho. Nosotros armamos el cráneo, la mandíbula y luego las vértebras cervicales para tratar de establecer
estos cortes hacia dónde iban dirigidos, y en efecto se encontró que muchos de ellos tenían correspondencias con lesiones que luego encontramos a nivel de las vértebras cervicales. Es decir, la espada había atravesado primero, había cortado la mandíbula en esta sección inferior y luego había llegado hasta las vértebras cervicales, ocasionando las famosas lesiones históricas del personaje. Ahí tenemos una reconstrucción, ¿no? De la posición en la cual habría recibido las lesiones el individuo, ¿no? Y cómo es que en efecto se pueden ver los cortes en las vértebras. Si ustedes pueden ver ahí, básicamente la mayoría de las tres primeras vértebras tienen corte del lado derecho. Esa es una vista inferior, ¿no? Es una vista inferior de las vértebras, ¿no? Tenemos lesiones a nivel de C2, C3 y C4, básicamente. Aquí están las vértebras, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, las tenemos ahí. Y ustedes pueden ver que hay un faltante también de masa ósea, ¿cierto? Eso se debe a un corte contundente en ese espacio. El objetivo probablemente era tratar de decapitar al individuo, sin embargo no se consiguió. Lo que se consiguió fue cortar parte de la vértebra, parte del proceso lateral de las vértebras y el proceso espinoso. Una vértebra torácica que también tenía una lesión cortante penetrante, ¿no? Ahí se puede apreciar la penetración de la espada, y una lesión muy interesante también entre la 12ª torácica y la primera lumbar, ¿no? Esta lesión naturalmente debía haber destruido el disco intervertebral y habría llegado hasta la médula, porque aquí vemos la prolongación de la lesión hasta la parte medular. El corte en el brazo, ¿no? En el húmero derecho, con la pérdida de masa ósea. Y este es un resumen del mecanismo lesionario, ¿no? Y también la determinamos. Está en inglés porque lo presentamos en una ponencia fuera, pero ahí básicamente se puede hacer un resumen de las lesiones históricas que habría sufrido el personaje, ¿no? Entre la tercera y la sexta vértebra cervical, y la primera vértebra habría sido dañada, seccionada a nivel lateral del foramen lateral, lo cual básicamente cortaba la arteria que alimenta el cerebro, y el individuo debía haber muerto en cuestión de segundos, simplemente ahogado por la sangre que emanaba de esta vértebra. Una serie de rasgos individualizantes también se establecieron, como por ejemplo la pérdida de masa ósea en la mandíbula debido a que el individuo ya no tenía los molares, ¿no? Condiciones osteoartríticas a nivel de las vértebras torácicas y lumbares, ¿no? Condición osteoartrítica en las zonas de articulación de los brazos y de las piernas también. El calcáneo derecho tenía una coloración verdosa, la cual no sabíamos a qué se debía, pero hicimos un examen que se llama espectrometría de fluorescencia rayos X en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, que es un examen no destructivo que permite establecer qué tipo de elemento habría estado en contacto con el hueso para que se dé ese intercambio iónico, ¿no? Y bueno, se estableció que el cobre era el elemento que había estado presente en contacto con en el hueso en particular, ¿no? Una falange que presentaba aquí un anquilosamiento, probablemente por una lesión antigua y que habría sido curada. Uno de los tarsos también del pie, metatarsos del pie, también presentaba la misma coloración, ¿no? Eso podía corresponderse con el hecho de que Pizarro habría sido calzado con una espuela al momento de ser enterrado, ¿no? Que era una tradición en la época, ¿no? Bueno, la contaminación post-mortem también fue importante, porque nos permitió establecer, por ejemplo, a nivel del cráneo, cuánto intercambio había habido entre
el momento en el que su cráneo es colocado en la caja y el momento en el cual es recuperado en 1977, ¿no? Ahí tenemos estos picos de plomo, o sea, el cráneo en realidad, después de haber sido irradiado, ustedes pueden ver, el calcio es básicamente lo más importante en el hueso, pero el plomo está incluso un par de picos más, ¿no?, que el calcio del hueso, ¿no? Y la mandíbula, incluso el calcio, le hicimos un raspado a la mandíbula, ¿no?, y el calcio está muy por debajo, incluso el segundo espectro es el espectro de la mandíbula, muy por debajo de la concentración de plomo, ¿no? La concentración de plomo se disparó de una manera impresionante, ¿eh? Lo cual indica que en efecto el intercambio fue tan profundo que no solamente se quedó en la superficie del hueso, sino que penetró este. Bueno, ¿cuáles fueron nuestras conclusiones a nivel óseas, ¿no? Que todas las piezas en efecto son consistentes, es decir, corresponden a un mismo individuo, para empezar. ¿Por qué? Porque encontramos no solamente la correspondencia anatómica, sino también que la correspondencia en relación a las lesiones. Tú lesionas un hueso y el otro hueso, por ende, también podría lesionarse, o sea, también debería estar lesionado. No es que tú atacas a un individuo y solamente vas a lesionar un hueso en particular, ¿no? A nivel lesional, digamos, a nivel de mecanismo lesionario, también puedes encontrar articulación, o sea, que este esqueleto en general se encontraba articulado, ¿no?, que le corresponde a un mismo individuo, ¿no? Por ende, la posible mezcla de diferentes individuos quedaba descartada. Ciertamente, cuando hicimos el inventario del esqueleto de Pizarro, encontramos algunos restos que no le pertenecían, los cuales fueron separados y se trabajó únicamente con los restos que sí le pertenecían, ¿no? En el aspecto físico, correspondería a este individuo de sexo masculino con textura robusta, ¿no?, lo cual es consistente con alguien que ha realizado la gran actividad física que se supone que realizó Pizarro. La edad biológica de 58 años como media, diestro de 1,72 como estatura aproximada, y todos estos rangos establecidos encajaban dentro de las características atribuidas a nuestro personaje estudiado, ¿no? Respecto del cráneo, también había consistencia tanto entre la región de la base, ¿no?, la articulación de los cóndulos del hueso, con la primera vértebra cervical y estas con las demás vértebras, ¿no? Entonces, aquí quedaba descartada la posibilidad de que el cráneo no le perteneciera al resto del esqueleto, porque la correspondencia existía, ¿no? Es decir, era una correspondencia positiva. La presencia también de regiones reabsorbidas en los alvéolos, lo que les expliqué, porque pierde básicamente los molares y los premolares en vida, habría generado esa reducción del tamaño, ¿no?, del cuerpo mandibular, y por ende también una ligera apertura del ángulo gonial. Disculpen si estoy hablando en chino, pero es básicamente esta parte, ¿no?, lo cual generó que en efecto la mordida sea desfasada, ¿no?, lo cual no indicaba que el cuerpo que la mandíbula no le perteneciera a ese cráneo, ¿no? El cráneo sí, ciertamente, en apariencia es más pequeño y más grácil en relación a la proporción y a la robusticidad del resto del esqueleto, ¿no? Sin embargo, el cráneo presenta rasgos masculinos muy marcados, ¿no?, a diferencia de la cresta nucal. Luego les voy a mostrar una pequeña animación del cráneo de Pizarro para que ustedes lo puedan ver, y de repente con ustedes lo podemos acá ver mejor, ¿no? Sin embargo, esa gracilidad y esa dimensión, esa reducción del cráneo, se debe básicamente a ese proceso de gracilidad que se da cuando un individuo entra en edad avanzada. Recordemos que en el caso de las mujeres, dejan de producir las hormonas sexuales femeninas, y en el caso de los hombres dejamos de producir hormonas sexuales masculinas cuando llegamos a una determinada edad. Y son esas hormonas sexuales las que determinan el dimorfismo sexual. Si ya no las producimos, naturalmente ese dimorfismo sexual se va a ver atenuado. Es decir, en pocas palabras, un hombre de avanzada edad, al ya no producir hormonas sexuales masculinas,
tendría sus restos a gracilizarse y el de una mujer lo contrario, ¿verdad? Entonces, esto también explica esa aparente fragilidad que presentaba el cráneo, ¿no? Y bueno, respecto a las lesiones, encontramos una serie de lesiones, muchas más de las que se encontró en el estudio que se hizo en el año 84, naturalmente. Encontramos un dedo adicional que estaba perdido ahí en las catacumbas de la Catedral de Lima, en las criptas de la Catedral de Lima. No sabemos cómo llegó ahí, probablemente haya sido algún descuido de la época en la que se hizo el descubrimiento. Y la mayoría de estas lesiones se encontraban del lado derecho del individuo, lo cual indicaba naturalmente que ese lado es el que había estado expuesto a la lesión, digamos al ataque, ¿no? Lo cual se corresponde con esta crónica que indica que Pizarro en efecto se había cubierto con la puerta de sus habitaciones del lado izquierdo, ¿no? Y estaba defendiéndose con el derecho, ¿no? Bueno, respecto al estilo de vida, se encontró mucho proceso degenerativo, ya producto naturalmente de la avanzada edad, viejas lesiones como en el pie derecho, ¿no? Y el brazo derecho. Y naturalmente todo digamos, cuando Pizarro termina el proceso de conquista, inicia un proceso de vida vegetativa, ¿no? Naturalmente en ese proceso todos aquellos achaques propios de la edad van a empezar a ser mucho más persistentes. Y tomemos en cuenta además que Pizarro llega a una edad avanzada, realmente avanzada, porque para la época 35, 40 o 45 años era lo normal que un individuo vivía, ¿no? Pero él llega a una edad bastante avanzada y naturalmente con una serie de problemas a nivel degenerativo, ¿no? Y respecto a la inhumación, hicimos exámenes también de moscas. Hablar de cada uno de los estudios que se hicieron sería muy largo, muy complejo y tendríamos de repente que quedarnos todo un fin de semana. Pero simplemente para indicarles que la naturaleza de las moscas que participan en ese proceso de descomposición pueden desarrollarse con poco oxígeno, lo cual no implica que en efecto el cráneo necesariamente haya tenido que estar expuesto. Y finalmente la evidencia que se presenta hasta la fecha sustenta naturalmente la hipótesis de la autenticidad. La osamenta es consistente con el personaje y se podría hacer un examen de ADN. Tomamos muestras para hacerlo, pero necesitamos contar con qué cruzarlas, ¿no? Y para eso necesitamos trabajar con, de repente, no sé, la fundación o encontrar algún otro resto de la época para poder... No se puede hacer un examen de ADN con don Hernando porque simplemente sería negativa la respuesta. Se tienen que exhumar restos de la época para poder hacer el cruce de la información, ¿no? Muy bien. Bueno, nada más que decir, simplemente los rostros de Pizarro a manera de reconstrucción de más o menos lo que se hizo en la época, lo que se está haciendo ahora y lo que se hará más adelante, ¿no? La bibliografía presentada y muchas gracias por el tiempo prestado. Gracias.